Entonces, ahí sí estoy grabando. Si yo para poder entender el pensamiento cartesiano, ¿cierto? Yo tengo que saber entonces que este giro que él hace, que es una filosofía centrada ya no en Dios, sino que en el sujeto, en el yo, que es una filosofía que pretende develar mi propia existencia en relación con el todo. Si es una filosofía que busca como desenmarañar el lugar del sujeto en relación con el todo de las cosas, entonces hay que pensar cómo era la filosofía y el pensamiento previo a Descartes. Y para eso tenemos que ir al pensamiento, a la estructura medievales, para poder entender este cambio tan potente que se produjo en 200 años, 300 años aproximadamente. Y la Edad Media, obviamente, así como regida por un pensamiento teológico muy fuerte. Entonces ahí acudimos al otro libro, tenemos las lecturas de las meditaciones cartesianas, ¿cierto? Después de las meditaciones cartesianas, el tercer libro que hay que leer dentro del cronograma es este, La historia del deseo en la época medieval. Y ahí poner atención a los siguientes conceptos, que es poder pastoral, el secreto de confesión, la vida pública y privada, la represión del deseo sexual, el estado cero del sujeto y el surgimiento de la subjetividad, finalmente, que es cuando de aquí se pega el salto para Descartes. ¿Ya? Entonces, les voy a leer una paginita para que ustedes vayamos tratando de reflexionar respecto a, voy a leer el libro, aquí está el librito, Historia del Deseo en la época medieval, que es un librito que me lo compré en Buenos Aires, no está acá en Santiago todo esto. No lo he encontrado yo por lo menos, ¿eh? Se lo pueden comprar por internet, pero no está acá, pero es bien entretenido. Entonces les voy a leer un texto que se llama La dietética sexual. ¿Ya? Vamos a utilizar el sexo, la sexualidad, los estudios de la sexualidad en la Edad Media como una manera de entender el mundo y la perspectiva filosófica de la época también, ¿cierto? Una epistemología de la época. ¿Me están escuchando? ¿Cierto? Sí se escucha, ¿no? O sea, no se me ha caído la conexión, nada. Sí, Sí, profe, se ¿se escucha? escucha. ¿Están Se ahí? escucha. Ya. Ya está hablando Sí. solo. No. Ya, perfecto, ya. ¿Estamos todos? Sí, estamos todos, ya. 21. Ya, me salté. Ah, córtala. Qué lata esta cuestión. Ya, bueno, entonces voy a leerle lo siguiente. Dice, la dietética sexual, dice. La mujer deberá yacer por debajo del hombre, y los esposos deberán abstenerse de consumar la relación carnal sin atender al placer y solo con el propósito de reproducirse y cumplir con el mandato divino. El coito anal, el anus lingus, la felatio y la masturbación son prácticas indignas y serán severamente castigadas. Esto es lo que aparece, digamos, en una serie de documentos que están por ahí por alrededor del 1200, donde hay como unos códigos que se emiten, ¿cierto?, hacia la población, donde se comenta este tema de aquello que está permitido y no permitido dentro del ámbito sexual de las parejas, de los matrimonios, pues, ¿no? Nos da para pensar algunas cosas. O sea, la primera cosa que podemos pensar, ¿qué les llamó la atención de esta primera cosa que les comenté, de esta primera lectura? Y la mayoría de las prácticas sexuales que se pueden practicar el día de hoy, en ese tiempo estaban prohibidas. Como que, Pero las relacionadas con el placer, claro, con la Claro, obtención de relacionada, placer. sí, claro. exactamente. De hecho, en la época medieval, a lo mejor lo han visto en alguna película, los esposos muchas veces cuando tenían relaciones sexuales se cubrían con unas sábanas que tenían un nombre que no me acuerdo ahora. Un hoyito. Exactamente, que tenían un hoyito donde el hoyito dentro cercano al órgano, a los genitales de la mujer, y un hoyito donde podía entrar el pene del varón, ¿cierto? Pero creo que se llamaba sábana de castidad, no me acuerdo bien el nombre de la sábana, pero tenía un nombre esa cuestión. Cosa que los cuerpos no entraban directamente en contacto y la relación sexual se consumaba, bueno, así de manera eh, breve, digamos, para poder cumplir la función, el objetivo de esto, pero sin una búsqueda necesaria del placer conjunto, ¿sí? Y además también Y porque no para está, constatar la virginidad, pues. para constatar la virginidad, claro, inicialmente, bueno, ahí ustedes saben que ahí hasta habían testigos, pues la primera relación sexual se realizaba con testigos, Claro. imagínense qué cuestión más incómoda, no, Profe, una cosa rara, ¿ah? tengo una duda, porque en el ámbito cristiano, ¿Ya? eh, el placer sexual era, era visto como algo malo, como lo que estamos hablando ahora. Claro, Pero si nos vamos a otro tipo de culturas, como por ejemplo son las nórdicas, el sexo era más que cualquier otra cosa para sentirse bien, para encontrar placer.
¿de dónde nace esta gran diferencia? Porque tampoco podemos decir que eran mundos separados como era América y Europa, que dentro de todo están en el mismo continente y la distancia tampoco es tan gigantesca como para decir de que son mentalidades completamente opuestas. Sí, buena O pregunta. Pero, ¿Profe? si ¿quién quiere contestar eso? Podría, eso, Jonathan. Yo. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tengo Ya. la idea fresquita, déjame Pueden pedir practicar. pueden pedir la palabra por el chat, chiquillos, si quieren, como para ir en Ya. orden, ¿ah? Pero Jonathan, adelante nomás. Ya. Creo yo que, según lo que leí, la diferencia radica en la separación que hace la iglesia respecto a que el cuerpo es algo que tiene que ser detestado. Porque bueno, el placer pertenece al cuerpo y el cuerpo es algo que hay que abandonar para alcanzar la divinidad del espíritu. Entonces, el placer al ser parte del cuerpo es parte de lo que queda dentro de del pensamiento, del pensamiento religioso que tiene que ser dejado atrás. Por ende, se genera como esta ¿cuál es la palabra que estoy pensando? Esta suerte como de odio hacia todo lo que es sexual, el placer, se denominan a las prácticas, por ejemplo, se hace una relación con la palabra con Sodoma, con la gente que es sodomita, que Sodomía. disfruta del sexo anal en este caso, y se Sodomía, sí. separa de todas las prácticas que pueden generar placer, Claro. generando también una suerte de agentes en la casa, por ejemplo, porque está bien, la iglesia no se pues, dice que no se puede hacer esto, pero ¿cómo te aseguras tú de que en las casas eso siga así? Ujú. Con un lavado completo de la gente, entonces la gente va a funcionar, los maridos van a funcionar como agentes de esto mismo, en sus propias casas, para Claro. respetar la autoridad. Sí, Eso, por ahí va. Y desde ¿y qué otra explicación le podemos dar a que, no sé, pues en el año 900 los nórdicos, los vikingos o otros grupos, otros agregados sociales, culturales de la Edad Media tuvieran prácticas sexuales tan distintas a las prácticas sexuales que hacían en Francia, Italia, España? Yo creo, profe, Cristianismo, que ¿no? pueden hacer desde sus mismos dioses, ¿o no? yo creo, Eso profe, que eso podría pasar por la religión, ¿o no? Espera, sí. chiquillos, si quieren vayan escribiendo ahí por el chat, tengo el chat abierto, quien quiera pedir la palabra. Hay una opción para levantar la mano en el chat. También creo que sí, sí, también me parece que sí. Ah, Sí. claro, así. Ya, Paula dice yo quiero. Yo creo que eso es netamente algo cultural, simplemente pegado a la religión católica. Claro, Que o por lo sea, menos en esta sociedad, en la sociedad de la que está hablando, ha marcado la historia del hombre con el sentimiento de culpa, que se refleja baja proporción, pero hasta el día de hoy. Así que yo creo que es fundamentalmente eso, ya la simplemente religión, la cultura, no la tiene que cultura ver el religiosa. tiempo. Sí. Bueno, la gran diferencia entre los pueblos que se llaman los pueblos salvajes o primitivos, como el cristianismo los definía, o paganos, ¿cierto? Las culturas paganas, era precisamente la religión, pues la que tenían sistemas religiosos y de creencias radicalmente distintas. Por ahí Lucas me levantó la mano también, por ahí. Caro estaba mostrando cómo, ¿Cómo se hacía? Ya. cómo se hacía. Claro, Perdón. entonces lo que estaba instalado en la Europa cristiana, que es la Europa cristiana católica de la época, que es lo que aborda Inglaterra, Irlanda, lo que se conoce como País de Gales, España, Francia, Portugal, eh, Italia, sobre todo esos países, digamos, porque ya más al norte ya está la cosa, parte de Alemania, lo que se conoció como Alemania, era la religión, eran las creencias religiosas. Y es lo que Foucault, en este libro que yo les decía, la historia del deseo sexual, es lo que Foucault y la autora llaman el poder pastoral, es decir, el poder de la iglesia para poder determinar inclusive los aspectos más básicos de la religión, de la vida cotidiana, ¿cierto? O sea, porque en el fondo que la iglesia tenga la capacidad de meterse como en la alcoba de los maridos, de las parejas, de los esposos, significa que el poder trasciende el espacio de lo privado. Por lo tanto, no hay mucha distinción entre lo privado y lo público, porque si hay algo que me dice a mí cómo yo tengo que tener relaciones sexuales, so pena de cárcel o algo peor, digamos, es porque el poder religioso, que es lo que le llama este poder pastoral, Foucault, este poder que emana de la iglesia como estructura principal de control y vigilancia, tenía esa capacidad de hacerlo. Hoy día, yo quizás ni siquiera los más católicos de los más católicos, yo creo que están dispuestos a resignar a lo mejor bueno, quizás el Opus Dei o cosas de ese tipo, sí, pero
pero quizás mucha gente católica no va a estar dispuesta a resignar el factor del placer sexual en función de un dogma religioso. Les quiero comentar a propósito de eso una segunda cita, ¿no? En relación con esto. Dice, en el marco de la dietética sexual, que es como se le denominaba en esa época, ¿cierto? Como esta idea de posiciones e imposiciones, no solo se prescribía la frecuencia, imagínense, o sea, los códigos decían con qué frecuencia, sino también las posiciones amatorias, entre las cuales se establecía una diferencia basada en criterios estrictamente religiosos. Surgían así las posiciones admitidas y recomendadas por la ley canónica, opuestas a las posiciones consideradas aberrantes o indignas, pues se apartaban del fin procreativo y su objeto se buscaba a la búsqueda del placer en sí mismo. Bueno, la pregunta obvia, ¿cuál es la posición o las posiciones admitidas por la ley canónica de la época? Misionero. Misionero, claro, exactamente, misionero. El hombre arriba, la mujer abajo en una posición, digamos, de sumisión, dominación, y el hombre ejerciendo la parte como activa. Y, de hecho, eso sucede solamente porque la iglesia tenía la misión como de hacer que procrearan. Claro, claro, el sexo era Más que nada procreativo. reproducirse. Reproducción, claro, Sí, claro. Entonces dice, esa era su misión. la posición Y admitida, adicionalmente al control de la gente, porque sabían igual que si llegáis a controlar hasta el más mínimo aspecto, ya pueden hacer lo que digan ellos, prácticamente. exactamente. Bueno, dice en la página 61 el texto de Virginia Knopton, dice, la posición admitida por la ley canónica era la llamada posición del misionero, donde la mujer yacía por debajo del hombre, quien de este modo asumía un papel activo en la relación. Ahora bien, la posición a tergo, que se llama de rodillas o por detrás, es como lo que conocemos como perrito, ¿no? Es como considerada aberrante, pues su práctica acercaba al hombre a la frontera con lo animal y lo confundía con este. Profesor, ¿Sí?